Buenas tardes, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, transitando el mes de enero del año 2023, hoy me voy a referir al tema de situación de revista y de las bajas prescriptos en la Ley de Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires, prescripto, como dije, dentro de la Ley 13.982 y su decreto reglamentario 1050, ambos del año 2009. En cuanto decía entonces que la situación de revistas que prescribe la ley y la reglamentación son 7 categorías y una diversidad de bajas y sus respectivas consecuencias. Mencionaré ahora uno por uno y luego los voy a ir desarrollando sucintamente uno por uno. El primero, servicio activo, hablamos de disponibilidad, desafectación de servicio, inactividad, actividad limitada, retiro y convocado. Pero además, luego tenemos, como dije, las bajas y sus respectivas consecuencias. La primera situación de revista, la más simple y sencilla, es la del servicio activo. Es aquel personal policial que está ejerciendo las funciones, llamémosles ordinarias, inherentes a su grado y cargo, y quien se desempeña en comisiones de servicio, es decir, lisa y llanamente un funcionario policial, una persona que trabaja como policía. Este es el más simple de todos para desarrollar. La segunda situación de revista para explicar sería la disponibilidad, y es aquí en cuanto el personal policial, que según está prescrito por ley, no se encuentra en situación de servicio activo, no está trabajando en función de policía. Dentro de esta situación de revista de disponibilidad existen dos: la disponibilidad simple y la disponibilidad a la espera de destino. Desarrollo la disponibilidad simple. Es un estado policial donde, ejemplo, existe un caso de enfermedad o lesiones que son ajenas al servicio y que, por supuesto, sea de largo tratamiento. En este caso, se le puede otorgar por un término de 6 meses la situación de revista con goce íntegro de sueldo, de haberes. Si ese personal no se recuperó totalmente después de transcurridos los 6 meses que le acabo de decir y que le otorgó, por supuesto, la institución, y por ejemplo necesitaría más tiempo, se va a poder prorrogar este periodo por otros 6 meses. Es decir, estamos hablando ya en un total de un año. Todo esto con goce completo de haberes. Ahora bien, ¿qué ocurre si ya pasó ese año y no se hubiese recuperado? Entonces, la ley nos indica que esta disponibilidad podría aplicarse durante un año más, ya vamos por 2, pero en este segundo año va a comenzar a percibir el 50% de haberes. Si se vencieron todos los plazos, es decir, hablamos de los 2 años, el personal policial no se hubiese recuperado y aún así no pudiese ser reincorporado y su enfermedad o incapacidad no lo habilite para acogerse a los beneficios de jubilación o un retiro por incapacidad, pasará a revistar en situación de inactividad hasta que se dicte el acto administrativo que disponga su baja. En los casos que la enfermedad y lesiones se imputan al servicio, es decir, que esto haya ocurrido en acto de servicio o durante el servicio, y este tratamiento sea prolongado, la situación de revista disponibilidad va a ser hasta 6 meses, y si no se pudo recuperar en dicho plazo, se podrá ampliar hasta 30 meses. Todo esto con goce íntegro de sueldo. Si se ha vencido todos estos plazos, porque en cuanto al tratamiento, digamos, es muy severo, entonces acá puede continuar bajo el tratamiento si se haya incluido en las previsiones que le da
la administradora de riesgo de trabajo, más conocida con la sigla ART, que esa disponibilidad podrá ser mantenida por el término que esa ley determine. Para el pase de la revista en disponibilidad se lo va a disponer por intermedio de quien tenga la competencia en materia sanitaria. Por supuesto, acá vamos a tener un dictamen de una junta médica y que, por supuesto, también se va a practicar exámenes cada 30 días. Bien. La segunda situación que hablamos de la disponibilidad, esta es en cuanto a la espera de destino. A diferencia de la disponibilidad simple, que resulta aplicable cuando el personal se encuentra, por ejemplo, esperando que se le designe un destino, como ser alguien que recién egresa de la escuela de cadetes, o un nuevo destino de alguno de los alguno del personal que haya tenido que ser por un curso desafectado durante un periodo relativamente prolongado y vuelva nuevamente al servicio. Entonces, en este caso, podrá quedar en esta situación de disponibilidad. Por supuesto, estamos hablando con percibimiento de haberes, y esto no podrá exceder, dice, a 30 días. Y sí, por supuesto, si en ese interín no se ha estipulado un destino, podrá prorrogarse por 90 días más. Y vamos a hacer una salvedad. Esto es cuando aquellos que provienen del levantamiento de la desafectación de servicio. Y esto podría llevar más tiempo porque sería hasta que se finalice el sumario. El que me está escuchando probablemente sepa que ante una situación de desafectación de servicios, que es una de las situaciones de revista que vamos a ver en un momento más, hace que el sumario administrativo tiene que dictarse una conclusión y una resolución durante un plazo determinado. Si ese plazo se vence y no salió la determinación, entonces el personal va a poder ser incorporado en situación de revista de disponibilidad hasta que finalice el sumario. Y acá comienza a cobrar el sueldo completo. Esta es la situación, vuelvo a repetirle, cuando se está esperando el destino. Estamos hablando de la disponibilidad a la espera de destino, ¿no? Si tenemos una enfermedad o lesiones como consecuencia de actos de servicio, es otra de las situaciones. Cuando hablamos de enfermedades o lesiones ajenas al servicio, que tenga largo tratamiento, licencias especiales por razones particulares, el pase a disponibilidad en el caso cuando un personal va a estar o está faltándole menos 6 meses para el retiro, entonces acá podría o bien pasar a disponibilidad el tiempo que le sea mínimo necesario para el retiro, o seguirá trabajando y luego tiene ese beneficio de cobrar los famosos 6 meses. La tercera desafectación de servicio para desarrollar es una medida cautelar. Está dispuesta en el marco de actuaciones sumariales, o lo que se llaman investigaciones sumariales administrativas, más conocida dentro del jargón de policía como una ISA, que va a estar bajo la órbita del Auditor General de Asuntos Internos, que puede ser o bien de oficio o a petición de la autoridad que tenga potestad en resoluciones en cuanto a actuaciones administrativas. Entonces, esto se va a dar en cuanto tenga un personal que esté imputado de un delito no escarcelable mientras dure su detención, y para cuando este personal, por ejemplo, que tenga una situación de indisciplina, entonces da lugar, por ejemplo, a sanciones de cesantía o exoneración, o bien suspensiones sin goce de haberes mayor a 30 días. Mientras dure la desafectación de servicio, el agente quedará suspendido en el ejercicio de los derechos. Entre otros, los más comunes es el del grado, el uso del uniforme, de insignias, aportar el arma reglamentaria, el destino, la provisión de la vestimenta, bueno, en fin, todo aquello que tenga que ver con los derechos que le corresponde como personal policial. No podrá ascender, no tendrá honores, los honores policiales, ¿no?, que para cada grado y cargo corresponda.
como así también va a quedar relevado de cumplir con los deberes, esos deberes que también lo conocemos dentro de lo que es la misma ley, ¿no es cierto?, de desempeñar la función, como dije recién también, el del portar armas, usar el uniforme, intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores. Bueno, esas son las obligaciones que también queda relevado. Respecto al haber mensual, cuando se está desafectado del servicio, importa a la retención del 50% del haber. Ahora bien, acá hago un pequeño paréntesis para poder explicarlo. Hablamos del 50%. Ahora, del 100% que debe cobrar, el personal le van a descontar la obra social, le van a contar los aportes previsionales y a ese remanente se le va a sumar, si es que tiene que cobrar, las asignaciones familiares, y entonces ahí se le va a retener el 50%. En cuanto a lo otro, sería también la credencial, el uniforme, el armamento, etcétera, etcétera. En aquellos casos que tenga condena privativa de la libertad o algún beneficio de una condena de ejecución condicional o de inhabilitación, etcétera, etcétera, entonces acá se pierde el derecho a los saberes que fueron retenidos oportunamente, ese 50%. Y ese tiempo que transcurrió como desafectado de servicio no se va a computar para el ascenso, si es que retoma la actividad, por supuesto. También en el caso de sanción de cesantía o exoneración o aquella suspensión de empleo por más de 30 días, el agente perderá el derecho de haberes retenidos, si no se lo van a devolver. Ahora, si previo a esto me resulta importante decirle que ese tiempo que está transcurrido no se va a computar para ascensos y va a quedar como si fuese un abandono de servicio, que tampoco se va a computar para la antigüedad. Y esto lo digo, lo aclaro precisamente porque muchas veces ocurre que ante este tipo de sanciones, y ustedes saben que la ley de jubilaciones y de retiros dice que son, yo me refiero más para los modernos, ¿no?, desde que salió la nueva ley, 35 años de servicios. Por lo tanto, si le faltaban 20 días, esos 20 días obviamente lo van a tener que cumplir porque no van a estar en condiciones de percibir el retiro. Bien, los haberes retenidos, supongamos de que en el sumario se dicte una resolución como una amonestación o una suspensión de empleo, no más de 30 días, o si lo sobreseyeran, o bien se absolviera al personal, se le va a devolver con intereses que van a ser devengados por la suma que le fue retenida en su momento. Espero me haya explicado hasta aquí. La cuarta citación de revista habla de la inactividad. Los que hayan agotado los periodos de disponibilidad que fueron previstos por enfermedad o lesiones ajenas al servicio, aquellos que se encuentren en uso de licencia por razones particulares sin goce de haberes, no se olviden que teniendo 15 años de antigüedad puede pedir inclusive un año de licencia sin goce de haberes. Este podría ser uno de los casos. También por el tiempo que demande la aceptación de su renuncia al cargo, va a ser sin goce de haberes. No se va a computar para el ascenso ni para la antigüedad en el servicio, por ejemplo. El personal que revista en situación de inactividad no percibe haberes. El pase a inactividad, por razones que tienen que ser debidamente fundadas, en cuyo caso deberá seguir el desempeño en las funciones por el término de hasta 30 días, si antes no fuera aceptado o concedido el pedido de autorización para retirarse del servicio. Es decir, uno lo pide en este caso y tiene que esperar la resolución. La puede esperar 30 días, tendrá que seguir cumpliendo el servicio. La quinta situación de revista, actividad limitada, es en cuanto al personal incapacitado
total o parcialmente en forma permanente por aquellos hechos que fueron acaecidos en el ejercicio de la función de la Policía de Seguridad. Aquí entonces puede permanecer en situación de actividad limitada hasta el momento de cumplir con todos los recaudos que exija la ley para obtener su retiro. Con excepción de aquellas que sean improcedentes en virtud de su incapacidad particularmente, van a tener todos los derechos y obligaciones que el personal en actividad. Sí quedan eximidos de los deberes, por ejemplo, de portar armas, el arma reglamentaria, usar el uniforme con sus insignias e intervenir para evitar la comisión de aquellos delitos y detener a sus autores, etcétera, etcétera. Se puede dictaminar el alta en tareas no operativas, conocida con la sigla TNO, del personal que padezca lesiones o enfermedades que le impidan el ejercicio de las funciones propias de su grado y función. Las tareas no operativas, TNO, serán adecuadas a su limitación psicofísica, con o sin reducción horaria, sin uso de arma. Puede ser esto hasta un periodo de 6 meses, prorrogable por 6 meses más. Vencido este plazo y quedando secuelas de las lesiones o enfermedades sufridas no imputables al servicio y que revisten carácter permanente, y los médicos van a hacer un dictamen por el cual el mismo van a tomar procedente el pase a retiro o baja del personal policial según las normas como están vigentes. Se va a disponer el pase, por ejemplo, podría disponerse el pase de su escalafón que corresponda en las tareas acorde a su capacidad psicofísica. Va a mantener la jerarquía de la revista en que se encuentra, pero ocupará el último lugar entre los de su misma antigüedad en ese grado. Es decir, voy a hacerlo como un ejemplo. Si tenemos su ayudante o tenemos un teniente que está en esta situación y quiere, o no quiere, sino que se le ordena el pase a su escalafón profesional o escalafón técnico, va a quedar como subteniente o su ayudante, pero último lugar entre los de su misma antigüedad en el grado. El personal que se le asigne tarea no operativa, TNO, no gozará de los derechos del uso del uniforme, insignia, atributos, el de portar el arma, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta en estos casos el régimen que tiene como horarios de prestación de servicios. Esto lo va a determinar, por supuesto, Sanidad, de acuerdo a la discapacidad o limitación psicológica que haya presentado. Y estas tareas, las que le encomiende para realizar, van a ser encomendadas por el jefe directo que le corresponda. Este personal no va a poder cumplir tareas de horas extraordinarias, es decir, lo que le llamamos comúnmente horas cores, ni tampoco podrá realizar prestaciones especiales de seguridad, de las POLAD. Para finalizar con la exposición de esta cuestión de situación de revista, debo decir que el personal cuya incapacidad fuere total podrá solicitar el pase a la situación de revista hasta cumplir el tiempo necesario para acceder al beneficio de retiro o jubilación. Esto siempre y cuando esté cerca de cumplir como mínimo los 25 años de ejercicio profesional. Vamos a pasar al sexto punto de lo que venimos hablando de situación de revista, que es el retiro. Va a revistar en situación de retiro el personal que haya cumplido con los requisitos que posibiliten precisamente obtener el beneficio de la ley previsional que establezca el presupuesto. La ley marca, de cuando salió la nueva ley, marca una antigüedad de 35 años de servicio, pero por supuesto también pueden pasar a retiro a partir de los 25 años, y eso va a ser escalonado en virtud también al porcentual que va a tener como el haber de ese retiro. Ejemplo, si fueran 25 años iría con un 60%, 26 años un 62%, y así sucesivamente hasta llegar a los 35, que se podría retirar con el 100% de su haber al momento precisamente de que puedan otorgarle esta posibilidad.
La situación de retiro activo mantiene al personal el estado o el estatus policial, le digo yo, estatus policial de revista en servicio activo. El personal en retiro activo, va a poder vestir el uniforme y sus atributos solo en ceremonia de carácter oficial o en aquellas privadas relacionadas a su grupo familiar. Pero eso sí, queda prohibido el uso si es que existe algún impedimento que le permita llevarlo con corrección debida, dice la ley. El punto siguiente de situación de revista, que es el convocado, va a revistar como convocado el personal en situación de retiro que pueda ser llamado a prestar servicio ante situaciones de emergencia o por razones de necesidad institucional. Acá amplío, pero digo, el personal en retiro activo es hasta los 70 años. Después de los 70 años ya no es retiro activo, no lo van a convocar. Entonces, si estamos hablando con alguien menor de 70 años con situación de retiro activo, podrá ser llamado a prestar servicio obligatorio o voluntario, que van a ser en funciones transitorias y especiales. Ahora, el convocado a prestar servicio va a percibir el haber mensual con sus bonificaciones, suplementos y descuentos generales que tiene el personal de su mismo grado en actividad. Por eso, la situación de retiro activo el llamado a prestar servicio podrá ser ascendido, supongamos, en el caso de fallecimiento en acto de servicio, en función de policía de seguridad. Cuando la modalidad de servicio que se lo ha convocado así lo exija, va a usar el uniforme reglamentario, el que va a ser autorizado, por supuesto, por la resolución de la superioridad. En caso de convocados en forma obligatoria, esto es importante también que se tenga en cuenta. En caso de los convocados que son en forma obligatoria, el cese se producirá automáticamente luego de 30 días de haber desaparecido la situación de emergencia por el cual fue convocado. En cambio, si estamos hablando de alguien en el que fue convocado en forma voluntaria, ahí va a continuar con su actividad hasta que él mismo deje y cese con esa actividad. Ahora expondré rápidamente sobre un tema que está fuera del propósito del video, pero que al ser poco frecuente cuando es conversado, resulta importante para mi criterio rememorar, que es la baja voluntaria. Acá ya empezamos a hablar de las bajas. Podrá ser presentada en cualquier época del año por escrito ante el jefe directo y va a tener que exponer las razones concretas que la motivaron. La ley dice que van a ser o deberán ser razones particulares. En este caso se van a elaborar actuaciones y las imposibilidades para que no se lo otorgan va a ser razones de servicio, por ejemplo, en cuyo caso no va a poderse frenar esta situación por un término no mayor de 30 días. En cuanto si tiene cargas pendientes con la institución, deudas o cosas por el estilo, tampoco se la van a otorgar rápidamente hasta no cancelar. Por supuesto que antes de retirarse del servicio van a tener que hacer entrega de todos los elementos que se le han sido provistos. Baja por incapacidad física. Va a ser dispuesta, por supuesto, con previo dictamen de una junta médica que acaba de determinar si el personal ha perdido las condiciones indispensables precisamente para permanecer en el empleo y que que no llegue, por ejemplo, a la situación de retiros o jubilaciones de la policía. Igual procedimiento se va a adoptar cuando se trate de baja por haber agotado el personal policial el máximo de licencias que por razones de enfermedad establece la reglamentación baja. Otro tipo de baja es por falta de actitudes. La falta de actitudes se va a aplicar cuando en los exámenes psicofísicos, que son periódicos, surgiera una disminución grave en sus aptitudes profesionales, personales,
que le impidan particularmente continuar en el ejercicio de la profesión policial y no pudiera ser asignado a otro destino policial, es decir, o un cambio de escalafón o lo que fuere. Entonces, si no puede cambiar de escalafón, no puede ser reacondicionado a otro lugar de destino, no puede acogerse a beneficio previsional, entonces será la baja. La baja obligatoria se daría cuando el promedio de las calificaciones durante 3 años consecutivos no supere el puntaje que determina la reglamentación. Cuando viene calificado el agente en un mismo grado o cargo 2 años como deficiente, o 1 deficiente y 2 regular, o 3 regular, sea consecutiva o alternadamente, y no contara con una antigüedad de 25 años, ahí se le va a otorgar la baja. El reintegro de los gastos por baja. Acá hablamos más que nada de los que son los jóvenes, de los jóvenes oficiales. El reintegro de los gastos al que se va a encontrar obligado el personal policial por darlo de baja, porque en este caso no cumplió con lo que asumió al ingreso de la función policial. Esto lo tenemos en la ley, en un artículo que es el artículo 5, donde va a suscribir al ingresar dentro del Instituto de Formación Policial un compromiso de prestar servicio en la institución por un periodo de 3 años y deberá efectuarse en el plazo de 60 días notificado de la intimación el pago de esa indemnización que le va a exigir la institución. La suma que se le va a reclamar es equivalente al costo que demanda la capacitación completa de un cadete de la Escuela de Policía de la Juan Bucetich al momento de formularse el reclamo de reintegro. Si se dispone la baja durante el segundo año, el monto será del 66%. Y si es en el tercer año, será un monto del 33%. Si esto no se paga dentro de ese plazo que se dijo de intimarlo, entonces todos estos antecedentes se pasará a Fiscalía de Estado a los efectos de que inicie actuaciones, es decir, un juicio. Sí, por supuesto, se va a efectuar de ese reintegro a aquel personal que se le disponga la baja por incapacidad física. Eso, obviamente. O que no haya sido nombrado y no quedase confirmado porque se le detectó alguna enfermedad en el examen psicofísico que se le practicó durante el periodo de nombramiento. Bien, tenemos la reincorporación. La reincorporación se considera una sola vez y con los requisitos de aptitudes físicas. ¿A qué me refiero? Hay gente que pudo haber pedido un año de licencia sin goce de haberes. Entonces, en estos casos, no sé, voy a dar el ejemplo, porque va a probar suerte a otro lado y no lo logró, o va a hacer un curso. Ocurre muy seguido que como no se le da la posibilidad para hacer un curso, entonces pide la licencia sin goce de haberes por un año y luego puede retomar. Entonces, el personal que es dado de baja voluntario por razones particulares puede ser reincorporado siempre y cuando se haya producido esa baja en el caso de lo que sería su escalafón comando, que no sea superior de oficial inspector. Y en el subescalafón de general, la de teniente. Y siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, como ser, por ejemplo, que ese alejamiento de la institución no haya sido más allá de los 2 años, que la baja de su escalafón, por ejemplo, en el caso del administrativo, que es también 2 años, y 3 para el personal del su escalafón general de servicios generales. Por ejemplo, también es conveniente, si para la institución le resulta conveniente su reincorporación.
Si en la revisación y antes de irse estaba declarado apto para el ascenso, antes de la baja, ¿no? Que pidió la baja. Si no tuvo sanciones en un periodo de un año anterior a la fecha de la baja. Si está en condiciones de salud y aptitud física requeridas para el ingreso. Bien, todo esto es aquello que me permite a mí, de alguna manera, tratar de explicar, no sé si lo pude lograr, en cuanto a lo que tiene que ver el tema de la situación de revista, en cuanto a la situación de las bajas. Hasta aquí donde llegué, me gustaría, nunca lo hago, pero en este caso sí, me gustaría que se diera la posibilidad de que si les interesó, como para poder continuar con un like a los efectos de continuar con los temas, bien digo. Así que me despido, que tengan buenas tardes y hasta el próximo encuentro.